Ciencia y tecnología para sexto grado. Continuamos con la unidad 3, semana 12, en la nueva versión 2023. Vamos con el tema circuitos eléctricos en paralelo. Indagación. Cuando estamos en nuestras casas o en el centro educativo, probablemente observes que se conectan varios dispositivos a una extensión eléctrica para alcanzar el toma corriente. Es una práctica que hacemos común y continuamente. Aquí tenemos. Conectamos a una regleta que tiene un montón de tomas y enchuflamos el celular, el televisor, la licuadora. Es que no le conectamos la plancha. Conexiones eléctricas en el entorno. En nuestro entorno podemos observar varios dispositivos eléctricos, por ejemplo, las luces o la luminaria de la casa, electrodomésticos y objetos de uso personal, como la secadora de pelo. Seguido. ¿Sabes, Lisa? En mi casa suelo cargar el celular, conectar el televisor, a veces conectamos la plancha en una misma extensión eléctrica, porque si todos están conectados y retiramos uno de ellos, los demás siguen funcionando. Así dice nuestro libro de texto. Ahora vamos con el cuaderno de trabajo, dice. En él pregunta, ¿por qué si todos están conectados y retiramos uno de ellos, los demás siguen funcionando? Porque el circuito en serie permite que cada toma tenga acceso a la corriente que necesita. Los objetos externos no tienen nada que ver en el circuito de conexión. ¿Se recuerdan en la clase del circuito en serie? Ahí el foco tenía que ver mucho que ver en la conexión, pero en este caso ya no. Cada uno tiene su fuente de energía. Siguiente. Dice, yo veo, Luis, pero ¿te has fijado que en nuestra escuela cuando hay un día lluvioso o con poca luz, encendemos las luminarias del salón de clase? Pues un día dos luminarias no encendieron y las otras sí. ¿Por qué encendieron las otras luminarias? Así la respuesta viene siendo la misma. Cada luminaria tiene una fuente que le da energía gracias a la conexión en paralelo. La luminaria no participa en el circuito de conexión, o sea que si se quema uno, como recuerdan de la guía navideña, que se quema un foquito, ya no funciona el resto. En este caso, si una luminaria no enciende, no afecta el funcionamiento del resto. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un circuito paralelo. Aquí está la fuente de energía, aquí pasa, se va aquí. Si conectamos, digamos, aquí el aparatito para medir la energía, ¿qué pasa? Vamos a medir tanto en la misma corriente de aquí, pasa aquí. Aquí no va a cambiar, ya vamos a hacer los ejercicios. Circuito eléctrico en paralelo. Voltaje medido de las dos baterías conectadas en serie. Como vamos a trabajar con esta conexión, vamos a dar el voltaje a 3 voltios, que significa que estamos ocupando dos baterías tipo AA de 1.5 voltios. Sumada a las dos, si está bien cargada y no está muy pronta a vencer, sí, nos va a tirar 1.5. Así que vamos a trabajar con 3 voltios a partir de hoy. Completar los datos del voltaje que indican en la tabla. El voltaje en la resistencia de 100 ohmios y de 330 ohmios. ¿Qué les dije desde hoy? Que el voltaje, aquí va el voltaje, va pasando. ¿Cuánto va a ser el voltaje aquí? ¿Y cuánto va a ser aquí? Va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque no hay nada interfiriendo. Ya cuando toquemos los mixtos sí va a haber una interferencia, pero en este caso el mismo voltaje que va por aquí, lo medimos aquí y aquí, nos va a tirar 3 voltios. Lo volvemos a medir aquí, 3 voltios, porque aquí no hay ningún obstáculo, como les había dicho anteriormente. No hay ningún obstáculo que esté interfiriendo, así que las dos resistencias tienen el mismo voltaje. Completa los datos de voltaje que se te indican en la tabla. Como dijimos, 3 voltios para 100 ohmios, 3 voltios para 330 ohmios. Valor de la corriente eléctrica que sale del portabatería sería 0.0391 amperios. ¿Cómo lo conseguimos eso? Vamos a dividir el total de la corriente. ¿Se recuerdan cuánto era?
Lo vamos a sacar de aquí. Aquí hacemos la operación. Procedimiento. Vamos a sacar cómo sacar el valor de la resistencia, tanto de 100 ohmios con 300 ohmios. Vamos a ocupar los recíprocos. Lo que estuvimos en la clase de matemática, vamos a tener que un recíproco le vamos a dar vuelta a un número. Cuanto este es 100, al darle vuelta es 1 sobre 100. 1 sobre 330. Sacamos el común multiplicador y luego dividimos. Y nos sale que es 3300. O multiplicamos, sencillamente solo multiplicamos 100 por 330, 3300. Al dividirlo, 3300 entre 100 nos da 33 por 1, 33. 3330 entre 330 es igual a 10. 10 por 1, 10. Aquí arriba sumamos 3, 33 más 10 es 43. ¿Va? Este es el denominador, se lo trasladamos, que es 333. A esto lo vamos a multiplicar por el recíproco, o le vamos a dar vuelta, recordemos, y nos queda 3300 entre 43. Esto es igual a la resistencia equivalente a 76.7. Este dato lo vamos a trabajar en toda la clase, así que tengámoslo en cuenta. 76.7 ohmios, recordemos. Tenemos el total de voltaje, dimos que eran 3. Lo dividimos entre resistencia total, 76.7, y nos queda como corriente 0.0391 amperios. Esa es la corriente que circula en esto. Y ponemos la respuesta. Completa los datos de corriente eléctrica que se indican en la tabla. Aquí lo que vamos a hacer, tomamos el voltaje entre la resistencia 1, que es 100, y nos da 0.03 amperios. Hoy volvemos a agarramos el valor del voltaje entre la resistencia 2, que es 330, lo dividimos y nos da 0.0091. A sumarlos, ¿cuánto nos va a dar? La misma respuesta de aquí, 0.0391. Es la misma respuesta. Esta es la corriente que circula en 100 ohmios y en 330 ohmios. Esa es la corriente que circula. Valor medido de la resistencia equivalente, 76.7 ohmios. Es lo que nos dio aquí. Vamos con... Nos dan el valor de esta resistencia. La vamos a desarrollar en un solo para después solo ir tomando los datos. La resistencia que nos daba aquí, 300 ohmios, aquí ya es en paralelo mixto. Circuito eléctrico mixto, ICP. Tomamos los datos. Primero vamos, para tomar el valor de la resistencia, vamos a operar esto. 100 con el 300. ¿Recuerdan cuánto era? 76.7 ohmios. Ya tenemos la respuesta, ya no la vamos a volver a hacer. A eso le vamos a sumar, ahora sí, si eliminamos estos dos, nos queda en serie el valor de la resistencia. Así que solo lo vamos a sumar con 120. Y en respuesta, ¿cuánto nos da? 196.7 ohmios. Ahí tenemos el valor de la resistencia total. Al valor de la resistencia total le vamos a sacar el valor de la corriente. A 3 voltios lo vamos a dividir entre 196.7 ohmios y nos da 0.053 amperios. Ahora vamos a sacar, nos dice aquí la pregunta, anota los valores medidos de los voltajes para cada resistencia. ¿Cuánto necesita de resistencia? El 120. ¿Cuánto tiene resistencia? R1 por la corriente total, 120 por 0.0153, y nos da 1.836 voltios. Siguiente. Así que ponemos aquí el valor
836 milésimas de voltios. Vamos a buscar la corriente de la resistencia de 330 y la de 100. Recordemos que la resistencia era 76.7, lo multiplicamos por el valor por el amperaje y nos da 1.1735 voltios. Leámoslo así para que sea más fácil. Pero recuerden que lo que les dije anteriormente, que la corriente que circula aquí y aquí y aquí y aquí, y el positivo y aquí el negativo, ¿cuánto le va a venir a la corriente? La misma corriente. Así que vamos a poner la misma respuesta, 1.1735 voltios en ambos casos. Ahí no cambia. Eso lo pueden comprobar con su multímetro. Valor medido de la resistencia equivalente del circuito mixto es 196 ohmios. Es la respuesta que nos dio aquí. Resistencia en paralelo, RP significa resistencia paralela, y la 120 ohmios. Nos da esta la respuesta. Ahora nos van a pedir el método que lo hagamos paso a paso. El paso que yo les hice aquí es como que lo estuviéramos haciendo con un multímetro. Ahora lo vamos a hacer de la forma teórica. Dice, suma 120 ohmios y el valor de la resistencia equivalente que mediste en el paso 7 de la actividad B. Verifica si es similar al valor medido en el paso anterior de esta actividad. Vamos a sacar el recíproco de 120, 1 sobre 120. Tenemos 1 sobre 100, 1 sobre 330. En ambos casos el recíproco. Sacamos el máximo común divisor sería, aquí es el mínimo común divisor. Perdón, aquí me estoy equivocando, es el múltiplo, aquí es el múltiplo. El mínimo común múltiplo, y es 39.600. Al dividirlo, 39.600 entre 120 nos da 330. Por 1, 330. 39.600 entre 100 nos da 396. Lo multiplicamos por 1, nos da 396. 39.600 entre 330 nos da 120. 120 por 1, 120. Al hacer la sumatoria de esto de aquí arriba nos da 846 sobre 39.600 avos. Ahora le sacamos el recíproco y esa da la respuesta 39.600 sobre 846 avos. Al dividir nos da 46.8085. Nos da la respuesta similar. No es similar la medida. Nos da muy distinto porque aquí dividimos bastante, mucho dividimos la corriente que nos pasa. Aquí vemos la fuerza de la resistencia. Así que no nos da similar. Diodo emisor de luz en un circuito mixto. ¿Qué le sucede a LED cuando le retiras cada uno de las resistencias eléctricas del circuito? Vengo yo y soy un gran travieso. Bueno, armamos mi circuito. Aquí está armado. Pongo el circuito aquí, es el del 120 ohmios. Este circuito. El siguiente circuito es 100 ohmios y uno de 300 ohmios y le conecto el LED. Dice la pregunta. Si yo vengo de travieso y le quito el de 100 primero, aunque en el libro viene explicado de otra forma, pero le quitamos este, luego vengo yo y le quito esto, lo quito los dos de un solo, el de 330 ohmios. Al final quiero quitarle el 100 ohmios, el de 120 ohmios. Y dice la pregunta, ¿qué sucede a LED cuando retiras cada uno de la resistencia eléctrica del circuito? ¿Qué sucede? Bueno, hay un peligro de que se arruine el LED. La respuesta vamos a poner, sin resistencia el LED se quema por exceso de corriente. Toda la corriente, toda la fuerza lo soporta el LED, así que se nos arruina. Adiós LED. Así que es la respuesta. Continuamos en el área de comunicación. Realiza diagramas de circuitos eléctricos en paralelo y mixto. Dice aquí, encierra en un círculo los componentes conectados en paralelo y los componentes conectados en serie. Aquí tenemos un dibujo de lo que es una conexión mixta. Aquí tenemos los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. Circuito en paralelo. Esta es la fuente, aquí pasa la energía. Este es el dibujo que vamos a realizar. Ahora nos dice, valor de la resistencia eléctrica
equivalente en los dos circuitos. Nos vamos a nuestro libro de texto y vamos a buscar la pregunta del circuito A y el circuito B. Tenemos el circuito A. Quiere que le sacamos el valor a la resistencia. Tenemos una resistencia de 4 ohmios, una de 3 ohmios y una de 2 ohmios. Vamos a sumarla. Para eso vamos a sacar una A, lo vamos a convertir en fracción impropia. Vamos a sacarle el recíproco. Recordemos una clase de matemática. ¿Cuál es el recíproco de 4? Un cuarto. Recíproco de 3, un tercio. Recíproco de 2, un medio. Los colocamos y los vamos a operar. El mínimo común múltiplo sería el 12. El 12 los contiene a los 3. Ahora dividamos 12 entre 4, 3. 3 por 1, 3. Colocamos el 3. 12 entre 3 es 4. 4 por 1 es 4. Colocamos más 4. 12 entre 2 es 6. 6 por 1 es 6. Colocamos 6. Ahora procedemos a sumar. Ya viendo todo homogenizado. 3 más 4 es 7. Más 3 es 13. Así que no, el denominador solo lo trasladamos. Tenemos 13 sobre 12A. A esto lo vamos a convertir, lo vamos a hacer en recíproco, según dicen las indicaciones. Así que nos va a quedar 12 sobre 13. 13A. Al dividirlo tenemos 0.923 milésimas de ohmios. Ese es el valor de la resistencia A. Así que procedemos a colocar la respuesta. Resistencia total del circuito A, 0.923 milésimas de ohmios. Continuamos. Resistencia B. Los valores son, bueno, el voltaje sería 3, pero eso no lo vamos a ocupar por el momento en este trabajo. Resistencia en paralelo tenemos, la primera sería 2, segunda sería 2. Una tercera resistencia que está en serie sería 5 ohmios. ¿Cuáles vamos a trabajar primero? Las que están en paralelo. Resistencia en paralelo. Recíproco de 2, el valor de la resistencia sería un medio para ambos casos, porque ambos resistencias son de 2. Recíproco, y notamos que es una fracción homogénea, así que el 2 solo lo trasladamos y sumamos los de arriba. 1 más 1 es 2. 2 entre 2 es igual a 1. Resistencia paralela, su valor es 1. ¿Cuánto va la siguiente resistencia? La resistencia 3 le pusimos 3, ¿va? Sería 5 ohmios. Así que solo lo procedemos a sumar. 1 más 5 es igual a 6. ¿Cuánto vale la resistencia B? Sería 6 ohmios. Colocamos la respuesta. 6 ohmios en nombre, o podemos colocar el símbolo, que sería esta. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.